Hermanos, en este día de la novena a San Juan Bosco, el Padre Maestro de la Juventud, quisiéramos tocar algunos elementos de tipo humano, características, cualidades que don Bosco poseía. A veces se comete el error que para presentar a un santo comenzamos elencando una serie de fechas históricas que tal vez no nos dirán nada. Pero yo quisiera presentar 3 rasgos fundamentales de don Bosco humanamente, y el día de mañana será a ese don Bosco profundamente santo. Hay algunos historiadores de la Iglesia, estudiosos de los santos, que dicen que no todos los santos tienen algunas cualidades humanas grandes. Por eso escriben algunos que sería bueno aproximarse no solo al santo, sino que a la persona concreta. No San Juan Bosco, sino don Bosco como tal, para poder ver la riqueza que Dios evidentemente le había dado a don Bosco. Hertling es uno de los grandes historiadores de la Iglesia, dice: eminentemente de la historia de la Iglesia asocia el nombre de don Bosco a los espíritus humanamente mejor dotados, los cuales son esos espíritus o esos grandes hombres de la historia humanamente dotados que presenta este historiador. Uno de ellos es San Agustín de Hipona, un hombre que tenía unas cualidades enormes. Otro de los grandes hombres es San Francisco de Asís. No vayamos también tan lejos, grandes hombres como San Pablo. Ayer celebrábamos la conversión. La personalidad de San Pablo es atrayente. De por sí el Papa decretó 1 año de San Pablo para poderlo no solo estudiar en ese año, pero sí tener algunos rasgos. Otro de los grandes santos, que sería bueno, ¿verdad?, a juicio de estos historiadores, descubrirlos humanamente, es San Vicente de Paúl. Y también en el ámbito femenino no nos podemos quedar atrás. Catalina de Siena también fue una gran mujer. Por eso hoy trataremos de aproximarnos un poquito a cómo don Bosco impresionaba a la gente de su época, todavía sin ser santo canonizado. Lo que a primera vista impresionaba en don Bosco era el hombre, no el santo. Si su profunda unión con Dios no podía ser objeto directo de observación, lo era por el contrario. Sus espléndidas cualidades humanas, penetradas y sublimadas por la gracia, es decir, que definitivamente la gracia de Dios afecta a la persona humana. Y eran verdaderamente muchas, opuestas y contrarias estas cualidades, armoniosamente encadenadas y fundidas entre sí en una simbiosis misteriosa. De don Bosco podría decirse efectivamente que era al mismo tiempo alegre y austero. Esto no quita lo uno de lo otro. Hay personas que para ser alegres tienen que tener comodidad. Don Bosco era una persona alegre. De por sí en otra oportunidad les he dicho que él sentía gran admiración por San Felipe Neri, al igual que San Francisco de Sales. Y San Felipe Neri es conocido como el santo de la alegría. Ese es el tinte que se le da. Franco y respetuoso, exacto y libre de espíritu, humilde y magnánimo, tenaz y dúctil, ¿verdad? Tenía una personalidad firme, pero también, ¿verdad?, no era una persona cuadrada, aunque sí en algunas cosas lo que él decía se cumplía. Tradicional y moderno también para su época, optimista y previsor, diplomático y sincero, pobre y hace obras de caridad. Don Bosco era muy pobre, pero también él hacía obras de caridad con el dinero que le daban sus bienhechores. Era generoso. Cultivaba la amistad, pero no tenía preferencias. Rápido en concebir, pero prudente en la ejecución. Concibe a lo grande, pero tiene el genio de lo concreto. Audaz hasta el extremo, pero avanza con circunspección. Sabe hacerse amigo del adversario, pero no abdica de sus principios. Dinámico,
pero no extrovertido, emprendedor, pero no temerario. Lo encausa todo a sus fines, pero no impulsa a las personas. Educa previniendo y previene educando. Camina con el mundo, quiere estar a la vanguardia del progreso, pero no es del mundo. Miren qué interesante esa simbiosis, ¿verdad? Va con la tecnología, pero no es absorbida por el consumismo, podríamos decir con palabras modernas. Estas y otras antinomias positivas dan la medida de la verdadera grandeza de Don Bosco. Para medir la apertura de las alas del águila hay que extenderlas y anotar sus extremidades opuestas. Entonces se puede medir su fuerza. Lo mismo sucede con las virtudes de los santos, cuya grandeza no puede valorarse, sino es oponiéndolas entre sí. Las antinomias positivas que embellecen la figura de Don Bosco, transfiguradas por la caridad pastoral, son una espléndida armonía de naturaleza y gracia. En uno de los artículos de la Congregación Salesiana de Don Bosco, dice: nosotros admiramos a Don Bosco por esa armonía de naturaleza y gracia. Porque para hablar de un santo, no podemos comenzar hablando de las virtudes sobrenaturales. Esas virtudes las da la gracia en el Espíritu Santo. Tendríamos que comenzar hablando de las virtudes humanas. Cuando uno entra al seminario, lo primero que tiene que trabajarse es la dimensión humana de la persona. Posteriormente vendrá la dimensión espiritual y trascendental de la persona. Porque la materia prima para que Dios pueda hacer a una persona santa o santo es la naturaleza humana. Y por eso hay muchas cualidades. Su riqueza humana es, de hecho, se ha hecho resaltar oportunamente. Estaba bien integrada en la santidad, que se convertía casi en sacramento, y los dones de gracia, cuando se manifiestan, era como una glorificación de la humanidad. Entre las antinomias positivas de su existencia nos limitamos a subrayar brevemente tres: la voluntad indómita y flexible, la bondad paterna pero exigente, la sensibilidad profunda unida a la gran fortaleza de ánimo. Si aquí en este momento hay alumnos o exalumnos o los que me escuchan por la radio, se darán cuenta que en su vida de estudiantes se habrán encontrado con salesianos así, porque uno trata de asumir las características de Don Bosco. A veces le dicen a uno en el colegio: si Don Bosco estuviera acá, no me hubiera expulsado. En la vida de Don Bosco, cuando alguien escandalizaba, Don Bosco lo retiraba del oratorio. Entonces no podemos andar con estos argumentos, ¿verdad? Si Don Bosco estuviera aquí, tal cosa. Nada. Don Bosco era padre, pero era un padre exigente, ¿o no? Como decimos acá en nuestro ambiente, no era alcahueta. Entonces a veces hay argumentos que no tienen nada que ver con la personalidad y los rasgos de la espiritualidad salesiana, definitivamente. Voluntad indómita, pero flexible. Don Bosco fue elegido a juicio de Huisma, este es un escritor, un inaudito gerente de los negocios de Dios. Don Bosco siempre andaba tratando de buscar almas para salvarlas. Era un gerente, en palabras de administración de empresas modernas, pero gerente de Dios. Las ventas no eran materiales, sino que las ventas eran conseguir almas para el Señor. Es difícil no coincidir con este juicio que ensalza el talento organizador y realizador de Don Bosco. Tenía un gran vigor. Recuerdo algo: una de las características naturales de Don Bosco era el ser fuerte. Fuerte en el querer, pero lento en el deliberar. Él quería mucho, pero antes de optar una decisión, una expulsión o un regaño, lo pensaba dos veces. Acuérdense la caridad pastoral, pero la aplicaba.
Era fuerte en el querer y fuerte en su personalidad. Recuerdo un hecho concreto. Don Bosco era un campesino. Desde muy pequeño le había tocado que trabajar. Hay un artículo en las constituciones de los salesianos, trabajo y templanza. Y yo creo que todos hemos experimentado eso. Y sobre todo a ciertas edades tempranas, cuando un joven en vacaciones va a trabajar por vacaciones, cambia su perspectiva. Puede ser que se haga ahorrativo, puede ser que sea más responsable en el hogar. Pero cuando un joven tiene todo, se lo dan todo, hay una sobreprotección, nunca va a conocer la palabra sacrificio. Y don Bosco era un hombre fuerte por eso, porque desde muy pequeño le había tocado que trabajar. Era un campesino, aún estudiando, estudiaba y había aprendido muchos oficios que le iban a servir en el oratorio. Era sastre, era zapatero, era albañil, sabía de imprenta y otro montón de cosas. Aparte de la mente que tenía, que podía grabar las homilías que daban los sacerdotes y se las decía a los jóvenes idénticas. Entonces, eso nos resalta algunas características precisamente de don Bosco. Meditaba largamente sus proyectos, los confrontaba con su experiencia. No era una persona acelerada como ahora o no. Hoy hay muchas personas que dicen una cosa y no se han puesto a pensar si va a funcionar o no va a funcionar. Por eso el autor hablaba de gerente de Dios. Y era un buen gerente para él. Pedía consejo, interrogaba al Señor en la oración asidua. ¿Cuántos de nosotros ponemos en manos de Dios nuestros proyectos? Hay algunos que no. Pero cuando había tomado una determinación, ningún obstáculo podía detenerlo. Me recuerdo yo del hecho cuando comienza a construir la Basílica María Auxiliadora. No tenía nada, eran unos centavitos que tenía y se propuso construirla. Y hoy, allá en Turín, está la Basílica María Auxiliadora, obra de don Bosco. Hasta el Papa fue un bienhechor de don Bosco, imagínense. Hasta Pío XI hablaba de la personalidad de don Bosco. Es que al conocerlo tenía una personalidad que atraía. La educación para don Bosco es efectiva, es cosa del corazón. Sabía por probada experiencia que el alma de los jóvenes es una fortaleza cerrada, siempre al rigor y a la aspereza. Uno se hace dueño de ellos solamente pasando por el camino del corazón y de libre consentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Por eso don Bosco hablaba de la amabilidad o no. Para ganarse el corazón de los jóvenes no se les gana con gritos, con autoridades medidas. Se les gana con amor, con convicción. Y eso don Bosco, ¿de dónde lo había aprendido? Lo había aprendido de su mamá también, mamá Margarita. Otro de los puntos es la paternidad amable y exigente. Hay un filósofo cristiano, católico, que decía: ninguna de las grandes cualidades de la vida humana, ha escrito Romano Guardini, han salido del puro pensamiento. Todas han brotado del corazón y del amor. No es posible pensar en don Bosco y en su obra sin evocar su dulce bondad paternal, su gran corazón oratoriano, fundamento de su pedagogía. Hay un hecho en la vida de don Bosco que me parece que yo lo recordé el primer día de la novena. Juanito iba a misa el día domingo y un día venía por el camino y se encuentra con dos sacerdotes de la época. Lo saluda y los sacerdotes como que no es con él. Y don Bosco dice: cuando yo sea grande, ya tenía esa semilla de la vocación, y yo llegue a ser sacerdote, no seré como eso. Y precisamente esa es la caridad pastoral. Y con mucho respeto, yo creo que más de alguna vez nos hemos topado en algún colegio, sea femenino o masculino, con sacerdotes de esa clase, ¿verdad? Que ni el saludo nos concede. Es más, a veces ni los laicos saludamos, cuando es una norma de cortesía.
Por ahí comienza. Es la paternidad amable, pero la paternidad también exigente de don Bosco. A don Bosco le gustaba que le llamaran padre y maestro. Don Bosco es padre y maestro de los jóvenes, maestro por ser padre. Le agradaba mucho ese nombre porque contenía una aspiración y una preocupación constante de su vida. Don Bosco lo que quería construir, antes de construir una congregación o un grupo como los cooperadores salesianos, que fue el primero, don Bosco lo que quería era una familia. Y entonces cada casa salesiana debería de ser una familia. Ese es el gran reto que tenemos los salesianos. Construir en cada comunidad una verdadera familia. Es hermosa la postura de don Bosco. Él quería una familia, a pesar que había tenido una familia incompleta o no, porque a los 2 años había muerto su papá. Su mamá había hecho de papá y mamá, como muchas mamás hoy en día que hacen de papá y de mamá. Pero él consideraba eso un punto clave, la familia. Y lo otro, era un padre exigente. Creo que si buscáramos a don Bosco, no solo como santo, sino que como un modelo de padre de familia. Hoy que hay muchas quejas o no, padre, ¿y cómo hago con mi hijo adolescente? Aconsejen, se lo voy a llevar para que hable. Podemos hablar, pero si usted desde pequeñito no lo corrigió, no lo educó, hoy va a ser más difícil. Solo un milagro de Dios podrá cambiarlo. Hay padres y madres de familia que quieren comenzar a corregir los hijos cuando ya tienen 15 años o 18. Va a ser más difícil, porque no comenzaron cuando eran unos bebitos. Ahí tiene que ser. Entonces don Bosco era un padre exigente. A don Bosco habían 3 cosas que lo sacaban de quicio. Uno era la blasfemia. En el oratorio, cuando alguien blasfemaba, don Bosco lo retiraba. Otro era el robo. Cuando don Bosco descubría que alguien había robado, lo retiraba, sin hacer mucho escándalo. Y otro era el escándalo. No toleraba que un joven escandalizara a otro, o que una persona escandalizara a otra. Inmediatamente lo retiraba. Entonces, ¿dónde está aquella frase? Si don Bosco estuviera, no le hubieran hecho esto a mi hija o a mí. Era un padre exigente, definitivamente. Y son relatos que aparecen ahí. Cuentan una historia, que no es un cuento. Un día en el oratorio, había un muchacho que tenía un fuerte dolor de muelas. Y don Bosco tenía esa capacidad. ¿Cuál era la capacidad que tenía? Si miraba a algún niño triste, le pedía a Dios que esa tristeza me venga a mí, pero no a él. Si miraba a alguien enfermo, decía, no, que esa enfermedad me pase a mí, pero no a él. Y un día don Bosco le pidió tanto al Señor que sucediera esto, que lamentablemente el dolor de muelas que tenía ese joven, lo asumió don Bosco. Y dice las memorias biográficas que a las 2 de la mañana no soportaba el dolor de muelas del pobre don Bosco, y que tuvo que irse a esa hora a buscar a un amigo dentista que tenía para que le quitara la muela, porque había visto que sus muchachos muchos sufrían y había ofrecido su vida para que no sufrieran. Son ejemplos de la paternidad de don Bosco y no son ningún cuentecito. Y el último punto, don Bosco es una persona sensible y fuerte. Cuando muere Luis Comolo, su gran amigo, don Bosco pasó mucho tiempo sufriendo. Me voy a remontar todavía más atrás. Cuando se le muere un mirlo que tenía, un pajarito en la casa, todavía no se le olvida a don Bosco, era un niño. No se le olvida cuando apenas tenía 2 años y su mamá lo saca de la habitación donde su padre Francisco acaba de morir. Y él lo recuerda en las memorias biográficas del oratorio, que con dolor salió de la habitación y era apenas un niño. Era una persona sensible. Dicen algunos autores, con una sensibilidad exquisita y profunda, capaz de intensa vibración, un hombre fácil también a la conmoción y a la ternura afectiva. Hay que hacerse amar, hay que hacer cariño, hay que dejar que le hagan cariño a uno. Hay gente que es toda arisca. Esa es la percepción de don Bosco, de una persona sensible. Cuando muere Domingo Sabio, para él es un golpe duro. Cuentan las memorias biográficas del oratorio que él a cada momento sufría porque cuando se moría algún papá o alguna mamá de sus alumnos,
él se unía al sufrimiento de ellos. No era una persona insensible, una persona muy sensible y también muy fuerte, muy sensible. Le dolió mucho aquel hecho con Monseñor Gastaldi, que a don Bosco lo castiga la Santa Sede, pero era una persona fuerte y también obediente. Le dijeron, Tagliero, era ya salesiano pero estaba jovencito, le dice, don Bosco, pero tú puedes interponer. No, una palabra del Papa es una orden para mí. Esa es una frase muy hermosa que tiene don Bosco, es decir, la personalidad de él. Pidámosle en esta Eucaristía a San Juan Bosco que el Espíritu Santo en nuestra vida vaya modelando nuestra personalidad. Cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo. A cada uno de nosotros el Señor nos ha dado cualidades humanas. Alguno dirá, Padre, yo solo tengo defectos. Mentiras. Todos tenemos virtudes y defectos. Hay que trabajarnos los defectos y hay que crecer en las virtudes, como San Juan Bosco, el padre y maestro de la juventud, logró hacer una simbiosis entre su dimensión humana y su dimensión de gracia con el Señor. Que así sea.